a vuestras vidas en el nombre glorioso de Jesús. Espíritu Santo, te agradezco. Amén. Aleluya. Le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versos 33 al 40. Cuando usted lo tenga, puede indicar con un amén. Amén. Ya los jóvenes ya salieron, ¿verdad?, a su clase. Los demás ya habían salido. Gloria a Cristo. ¿Leemos todos juntos? ¿Ya lo tienen? Si puede decir un amén así bien fuerte. Amén, amén. Gloria a Cristo. Vamos a dar lectura a la palabra. Dice la letra en el nombre de Jesús. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerras, con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como lo hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder, para echarte delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Vemos aquí una palabra gloriosa, una palabra hermosa. Toda la palabra, hermanos, es inspirada por Dios y útil para nosotros, para bendecirnos de muchas maneras. Batallo mucho para ponerle títulos yo a esto, todavía no sé sacar subdivisiones ni nada de esas cosas, hermanos, pero oré al Señor para que Él me ayudara y Él me diera de su gracia para poder ministrar la palabra del Señor. Entonces vamos a estar leyendo y vamos a estar tratando de meditar en ella. Y veamos, hermanos, lo que Dios quiere tratar con nosotros en nuestra vida. Yo le puse como tema fidelidad a la palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, debemos demostrar una fidelidad a la palabra de Dios, porque hay promesas de bendición para nosotros. Porque al buscar nosotros y llevar a cabo la palabra de Dios, hay vida. Dios no así nos lo ha prometido. Hay grandes abundancias de bendiciones para nuestra vida. Dice que si guardamos la palabra, todo nos va a ir bien. No solamente nosotros, también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y toda la familia. Y yo creo que nosotros queremos y amamos mucho a nuestros hijos, y queremos que nuestros hijos sean bendecidos, pero que también nuestros nietos sean bendecidos. Y todo esto, amados hermanos, es si nosotros guardamos la palabra de Dios. Aquí vemos, amados hermanos, que Moisés está hablando con el pueblo de Israel, porque él, amados hermanos, pues ya se había llegado el tiempo de que él iba a morir, ya que Dios no le permitió que entrara a la tierra prometida. Pero él, amados hermanos, antes de eso, él estaba hablando con la congregación, estaba hablando con el pueblo, dando, hermanos, los señalamientos de Dios. Y aquí hace una expresión Moisés y dice, todo el capítulo 4 y 5, amados hermanos, ahí Moisés hace la exhortación al pueblo de Israel a que guarden sus mandamientos
para que los pongan por obra, porque ya estaban próximos a poseer, amados hermanos, la tierra que Dios les había prometido, pero quería Dios, hermanos, que no se apartaran de su camino, sino que guardasen su palabra. Y que no disminuyeran, amados hermanos, la palabra, que no le quitaran, que no le pusieran, sino que la llevaran tal cual es. Y en el versículo 33 dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio de fuego, como tú lo has oído, sin perecer? Está hablando, hermanos, que el pueblo de Israel escuchó directamente la voz de Dios. Nosotros no la escuchamos, pero cuando escuchamos truenos dijimos: ay, ahí está Dios moviéndose en ese potencial de los truenos. Pero el pueblo de Israel, amados hermanos, sí tuvo esa bendición de escuchar la voz de Dios. Dice la palabra, hermanos, que cuando Dios hablaba se oían sonidos de trompetas y mucho ruido, amados hermanos, fuerte, porque allí estaba Dios. Cuando Dios, amados hermanos, hace una manifestación en una iglesia, también se escucha ruido, porque la presencia de Dios no la podemos encapsular. La presencia de Dios sale de adentro de nosotros hacia afuera y nos hace alabarle y nos hace glorificarle. ¿Usted se acuerda del día del Pentecostés? Cuando llegó el Espíritu Santo, dice que se oía como un viento fuerte y se oía mucho ruido, mucho escándalo, porque los hermanos estaban llenos de gozo, llenos de la presencia de Dios. La plenitud del Espíritu Santo de Dios estaba en ellos y no podían parar, no podían detenerse. En ese aspecto, hermanos, es cuando se le da la libertad al Espíritu Santo. Esa era, amados hermanos, la primera vez que se hacía esta manifestación y la cual ellos estaban esperando. Entonces, amados hermanos, se oyó un viento fuerte, el fuego de Dios, la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Y nosotros también, hermanos, debemos de orar para que la presencia de Dios se haga manifiesta cada día más en nuestras vidas. Que no nos agarremos nada más como una rutina, amados hermanos, sino que crezcamos más en las cosas del Señor. Dios nos ha estado hablando todos estos días y la semana pasada y otras semanas atrás, hermanos, Dios nos habla de un crecimiento espiritual. Que ya no seamos niños, que ya crezcamos. Y yo creo, hermanos, que es tiempo ya de que nosotros podamos madurar en nuestra fe. Que en este lugar, amados hermanos, el templo de aquí se llama el Dios viviente. Que en este templo, en el Dios viviente, la gente, los vecinos puedan decir: algo está pasando allí. Hay muchos ruidos, hay muchos escándalos. Los enfermos dicen que sanaron de esto, que sanaron del otro. Hay milagros ahí, porque la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, que va a fluir y se va a mover en nosotros, aumentará nuestra fe. Oraremos a Dios con más fe y confianza en Él, y que los milagros sean realizados. Entonces nosotros testificaremos de las grandezas y de las proezas de Dios, y eso se va a escuchar por otros lados. Pero es necesario, hermanos, que nosotros busquemos más de la presencia del Señor. Y aquí Moisés le dice: que no has oído pueblo alguno de la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer. Ningún otro pueblo, ninguna otra nación, amados hermanos, había escuchado la voz potente de Dios, sino el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que escucharon la voz de Dios y no perecieron, no murieron. Ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba el poder de Dios. Dice: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros, con guerras y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como lo hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos. ¿Quieres, amado hermano? Dios no se le había presentado a ningún otro pueblo, a ninguna otra nación. Solo se le presentó, amados hermanos, al pueblo de Dios, porque había una promesa para ellos. A ellos se les manifestó, dice la palabra, con grandes hechos aterradores. Dios, amados hermanos, desde que antes de
sacarlos de Egipto, desde allí Dios estaba manifestando su poder para que creyeran y confiaran en Dios, y que Dios tenía poder para sacarlos de Egipto. Nosotros recordamos las plagas que Dios mandó, hermanos, al pueblo de Egipto. La última plaga fue cuando murieron todos los primogénitos. Fue cuando ya no soportaron más, hermanos, ese dolor, esa angustia de perder sus seres queridos, y hasta entonces el faraón los dejó que se fueran, pero antes no. Pero vieron, amados hermanos, el pueblo de Israel, esos hechos grandiosos de Dios en sus vidas. Entonces, amados hermanos, ellos, ¿quién les podía contar algo de Jehová? Si ellos mismos lo habían visto. Ellos habían visto todas las maravillas, las señales, el brazo extendido de Jehová sobre ellos. Cuando se vieron en dificultades, cuando se vieron atrapados entre los egipcios y el mar, y decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo escaparemos? Ahí vieron el brazo extendido de Jehová sobre ellos. Y vieron grandes manifestaciones, amados hermanos, del poder de Dios con sus propios ojos. Dios los libró. Dice en el versículo 34, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Todos esos privilegios, amados hermanos, lo tuvo el pueblo de Israel, viendo el potencial, el gran poderío de Jehová, Dios de los ejércitos, sobre ellos, no sobre nadie más, sino sobre ellos. ¿Y sabe para quién es el poder de Dios hoy en día? Para la iglesia. No es para los que están allá afuera, es para la iglesia. Pero ¿quiénes se van a llenar de este poder? ¿Quiénes van a ver el brazo de Jehová extendido sobre usted? ¿Quién va a ver esos milagros, amados hermanos? Pues aquellos que buscan de Dios, aquellos que buscan la presencia del Señor, aquellos que escudriñan la palabra, aquellos que son fieles en cumplir lo que está escrito aquí. Ellos verán la gloria de Dios. A veces queremos ver que Dios haga milagros en nuestra vida, pero estando así, sin hacer nada. Hay situaciones, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, que no es de una oracioncita y ahí de 3-4 minutos de vez en cuando, y cuando me acuerdo. Hay momentos, amados hermanos, en que nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, postrarnos delante de Dios. Debemos de ayunar. Debemos de orar más a nuestro Dios, no con vanas palabrerías, sino que cuando oremos, cuando vengamos a la presencia del Señor, podamos sentir su presencia en nuestra vida, saber que Él está con nosotros, sentir esa confianza, amados hermanos, y esa presencia de Él en nosotros, que nuestra oración no quedó vana, no quedó allí, porque cuando oramos a Jehová, a nuestro Dios, hermanos, entonces Él viene también a confortarnos, a manifestar su poder, su gloria en nosotros. Se manda su fuego sobre nosotros. Dice, desde los cielos te hizo oír su voz. Se lo está diciendo Moisés al pueblo de Israel. ¿Y para qué Dios quería que escucharan su voz? Pues para enseñarles, porque no conocían, amados hermanos, todo lo de Dios, ni nosotros jamás lo conoceremos. Pero Dios quería en la manera posible enseñarle a su pueblo, enseñarle a la iglesia. Y nosotros hoy tenemos la Biblia para que aprender de ella. Porque esta Biblia no es cualquier libro, es palabra de Dios. Y cuando nosotros la leemos, ahí nosotros estamos viendo palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos de clamar, amados hermanos, a la presencia del Señor hasta que Dios derrame ese fuego sobre nuestras vidas? Versículo 37 dice, por cuanto Él amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Amén. ¿Cómo fue que nos sacó de Egipto? Con su presencia y con su gran poder. Así nos sacó Dios, amados hermanos, de Egipto. Así como nos sacó a nosotros cuando estábamos en las tinieblas,
cuando se estaban, amados hermanos, viviendo una vida desordenada e inmoral, porque no conocíamos a Jesús y hacíamos lo que creíamos que era correcto o lo que nos pudiese beneficiar. Pero cuando venimos, amados hermanos, al conocimiento de la palabra del Señor, entonces ahora nosotros nos podemos avergonzar de las cosas que antes hacíamos. No hoy que vamos a decir, yo era esto, yo era lo otro, aquella hora, mofándome de lo que yo fui, porque vergonzoso es, amados hermanos. Démosle la gloria al Señor, porque Él nos sacó a nosotros de allá con su presencia y con su poder. Porque ¿quién puede cambiar al hombre, hermano? ¿Quién puede cambiar el hombre? Allá donde van los que toman, ¿cómo se llama? ¿Los borrachitos? Les ayudan. Los alcohólicos anónimos. Les ayudan, amados hermanos. Pero hasta allí. Algunos logran salir adelante de ese vicio, pero otros no. Algunas, amados hermanos, van a consejería, van con las psicólogas y pueden ayudarles tal vez en ciertas áreas de su vida, pero no pueden cambiarlos ni transformarlos totalmente, porque el único que transforma es el Espíritu Santo de Dios. Pero, amados hermanos, es cuando nosotros le pedimos que Él llene nuestra vida de su poder, y que, amados hermanos, Él es el que nos saca de las tinieblas a su luz admirable con su gran poder. Por ello nosotros estamos aquí, le cantamos y le adoramos y testificamos, porque sabemos y reconocemos su poder, lo que ha hecho en nosotros. Cuando nosotros traemos a nuestra memoria desde el día que el Señor nos salvó, cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, cómo Dios se ha manifestado, amados hermanos, en cada uno de nosotros. Dice que Él se manifestó al pueblo de Israel en Egipto. Dice que de Egipto lo sacó con su presencia y con su gran poder, pero con un propósito: para echar de delante de su presencia a naciones grandes y más fuertes que Israel, y para que fuesen introducidos y darles su tierra por heredad, como hoy. Ese era el propósito del Señor, desde que los sacó de Egipto hasta llevarlos a una tierra prometida, que dice la Escritura, que fluyera leche y miel. Igual nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, también tenemos una promesa, que vamos a ir, amados hermanos, a un lugar que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Él tiene moradas preparadas para nosotros, hermanos, y Él quiere introducirnos a ese lugar. Él quiere que nosotros salgamos vencedores y que estemos con Él. Él tiene muchas cosas preparadas para cada uno de nosotros, pero tenemos que ser fieles a nuestro Dios. El propósito de que usted y yo estemos esta mañana aquí, amados hermanos, es precisamente para prepararnos para una vida mejor en Cristo Jesús, aquí en la tierra y después allá en la eternidad. Pero tenemos que, amados hermanos, someternos a nuestro Dios. Dice el versículo 39: aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Dios, amados hermanos, está hablando ahí con ellos, diciéndoles, amados hermanos, que no hay otro Dios, y que guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Para cuánto? Para siempre, amén, para siempre. Entonces yo creo, hermano, que sí vale la pena buscar a Dios, llenarnos de Dios, esforzarnos en hacer la voluntad del Señor. Dios le pide, amados hermanos, que no le en el Deuteronomio 4:2, Dios les pide, amados hermanos, que no añadan a la palabra y que no disminuyan tampoco a la palabra, sino que guarden sus mandamientos, que guarden la palabra del Señor. Y eso es también para nosotros, hermanos, que guardemos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. La palabra de Dios, hermanos, no es para que yo la lea y yo tome lo que a mí me conviene o lo que yo quiera. Esta es palabra de Dios. De principio a fin, Dios se revela a nosotros.
Desde el principio Dios nos dice cómo estaba la tierra desordenada y vacía, y culmina, amados hermanos, también con el Apocalipsis. Todo esto es palabra de Dios. A donde quiera que nosotros leamos y escudriñemos, Dios es hablando a nosotros, a nuestra vida. Y Dios, Moisés les daba mandamientos al pueblo de Israel: no se atrevan a quitarle o a ponerle más a la palabra de Dios. Lo que es palabra de Dios está escrito, y eso es. Dice, amados hermanos, en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 19: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Se refiere, amados hermanos, en este libro que está escribiendo el apóstol Juan. Dice que nadie le añade nada a lo que ya está escrito. Porque el que le añadiere algo, dice, hermanos, que vienen plagas a esas personas. No lo vamos a leer, pero ahí está en Apocalipsis 15:6 y 16:21. Pero, amados hermanos, Proverbios 30:6 dice: toda palabra de Dios ¿es qué? ¿No lo tienen todavía? Toda palabra de Dios es limpia, dice el Señor. Y él es escudo a los que en Él esperan. O sea que con toda confianza, hermanos, a donde usted le lee aquí, y todas las promesas que están aquí, usted tómelas para usted, son suyas. Ya Dios nos las otorgó. Solamente falta, amados hermanos, que nosotros las tomemos. Dice, amados hermanos, que la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es escudo a los que esperan en Él. Por eso es que no debemos dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El contenido de la palabra de Dios, hermanos, no necesita ayuda de otros libros ni de nada. La palabra de Dios es pura y perfecta tal como está. Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Esta, hermanos, es una advertencia que Dios hace, amados hermanos, al pueblo, para que tengamos cuidado, amados hermanos, de cómo manejamos la palabra del Señor. Si no entendemos, pues vamos a orar al Señor. Si la malinterpretamos, quizás en el momento, alguien corríjanos, amados hermanos, para que Dios sea glorificado en todo. Pero dice la palabra, hermanos, que nadie puede quitar nada de esta profecía, sino que guardemos y hagamos lo que ya está escrito. Porque en Josué 1:7, Jehová le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, amados hermanos, si se trata de guardar la palabra y llevarla a cabo, lo que dice aquí, quiere decir que no es tan fácil de hacerlo ni de llevarlo a cabo. Por eso Dios le está diciendo a Josué, y le está animando y le está diciendo: esfuérzate, Josué, esfuérzate, cumple la palabra, cumple los estatutos, sé valiente y cuida de hacer conforme a todo lo que está en la ley. Y luego le dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Porque, amados hermanos, tal vez si Josué se aparta hacia un lado o hacia otro lado, estando fuera de la presencia del Señor, es posible que tenga problemas. Es posible, hermanos, que tenga dificultades. Por eso es que Dios exhortaba a Josué directamente: esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer lo que está escrito en esta palabra. Entonces nosotros, amados hermanos, pidámosle al Señor también que nos ayude, que nos esforcemos en conocer más de la palabra de Dios. Entre más conocemos de ella, menos errores vamos a cometer.
porque conocemos la palabra y el Espíritu Santo va a venir y nos va a redarguir. ¡Hey! Esto no está bien, no hagas esto. Dios está viendo, nuestro mismo espíritu nos va a reprender. Pero amados hermanos, es necesario que nos esforcemos, que seamos valientes, que podamos, amados hermanos, caminar hacia adelante y no apartarnos de la presencia del Señor. En la Biblia encontramos muchos hechos de personas que no obedecieron a la palabra de Dios y tuvieron, amados hermanos, unos eventos muy tristes. Por mencionarles uno, a ver si no me equivoco, hay uno, amados hermanos, de que un varón de Dios, creo que está en, no me acuerdo, Levíticos 13, creo, pero no estoy segura. Un varón, amados hermanos, que Dios le dijo ciertas cosas. Le dijo: vas a ir a llevar un mensaje a Jeroboam y no vas a comer ni vas a beber allí, y tampoco vuelvas por el mismo camino. Y vemos, amados hermanos, que este varón de Dios empezó a guardar y a cumplir lo que Dios le había mandado. Todo se hizo, amados hermanos, conforme a la palabra de Dios. Pero sucedió que cuando este varón, amados hermanos, ya iba de regreso a su casa, por allí, amados, por otro camino, no por el mismo camino, por otro camino, porque así había dicho Dios, dice la Escritura, amados hermanos, que por allí llegó un profeta viejo que estaba allí en la ciudad, amados hermanos, y dice que le dijo: oye, no, pues que a mí Dios me dijo que, no sé, le estoy parafraseando, que vengas, y el ángel de Jehová creo se me presentó y me dijo: ven para que comas conmigo y bebas paz. Cuando el varón de Dios tenía la palabra de Dios que no tenía que comer ni beber en ese lugar. Entonces, amados hermanos, viene un varón y lo engaña. Porque él, amados hermanos, no dijo: no, es que a Dios a mí me tiene que decírmelo a mí, porque a mí me mandó que fuera a cierto lugar para que yo diera el mensaje. Entonces este varón de Dios fue engañado por otro profeta, se dejó engañar. Y, amados hermanos, la consecuencia fue que Dios usó a ese mismo profeta que había engañado al varón de Dios, y, amados hermanos, fue muerto por un león, por desviarse, amados hermanos, de lo que Dios le había enviado. Murió, amados hermanos, este varón. Pero era un juicio de Dios, porque dice la Escritura, amados hermanos, en unos versículos más adelante, que después este profeta que había mentido, llegó a sus oídos que el varón de Dios que había traído juicio a Jeroboam estaba muerto ahí. Y cuando este varón fue a verlo, el león estaba a un costado, el burro estaba intacto en el que él iba. Entonces, amados hermanos, no es que el león hubiese tenido hambre y se hubiera matado a este varón para comérselo, ni tampoco le hizo ningún daño al burro. Más bien, amados, fue un juicio de parte de Dios, porque este hombre, amados hermanos, este varón de Dios se desvió de la palabra del Señor. Las consecuencias fueron graves porque perdió su propia vida. Fue muerto por un león, mas no devorado. Entonces, hermanos, si nos desviamos de un momento, amados hermanos, pueden pasar cosas graves en nuestra vida. Es menester que siempre estemos alineados a la palabra de Dios, que no nos salgamos de sus caminos, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si de repente, amados hermanos, el diablo ve un descuido en el creyente, en el cristiano, puede llegar a hacer grandes estragos en nuestra vida, y nos va a costar lágrimas, nos va a costar llanto. Solo le mencioné esto, hermano, porque le podría mencionar muchos otros, pero luego no nos va a alcanzar el tiempo. Dice el versículo 8, también ahí mismo de Josué, dice: en el 7 dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, si estamos alineados a la palabra de Dios, a lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, Dios va a prosperar nuestras vidas, Dios va a prosperar nuestros caminos. Quizás no le estoy hablando yo de riquezas ni nada de esto, hermanos, pero ¿qué más importante? Que haya paz en nuestros corazones y que tengamos el gozo de nuestra salvación en nuestra vida. Versículo 8 dice:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, amados hermanos, dice este versículo, que de día y de noche podamos nosotros estar meditando en la palabra del Señor. En otras palabras, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que guardar nuestro contacto con el Señor. Todo el tiempo tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Cómo va a ser posible? A través de la oración, a través de la búsqueda de la presencia del Señor, a través de la meditación de la palabra del Señor. Y entonces, amados hermanos, si nosotros meditamos de día y de noche la palabra del Señor, Él hará prosperar nuestros caminos. Todo lo que hagamos, amados hermanos, nos va a salir bien, porque en todo ponemos a Dios en nuestro caminar. Si vamos a hacer algo, tenemos que decirle al Señor, Señor, mira, pienso hacer este trabajo, pero ¿y tú qué dices, Señor? ¿Es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que yo vaya al trabajo o no es tu voluntad? Porque Él es nuestro Dios, hermanos. De Él dependemos. Todas las cosas tenemos que venir a Él y decirle, ¿qué dices tú, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Acaso cree usted que Dios no nos va a revelar hoy en día su voluntad? Claro que sí, nos lo va a revelar, amados hermanos. Dios es nuestro amigo. Él está con nosotros todos los días. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, amados hermanos, está con nosotros, pero tenemos que estar meditando de día y de noche. Tenemos que estar en contacto con nuestro Dios. A los que no les gusta orar, tenemos que aprender a orar. Una oración aburrida va a ser cuando no haya presencia de Dios. Pero cuando haya presencia de Dios, cuando usted esté orando, ni cuenta se va a dar, hermanos, ni cuenta se va a dar del tiempo que usted estuvo orando. Porque el Espíritu Santo de Dios le va a ir indicando por qué cosas orar, cómo orar. Y unas cosas le afligirán su alma por algún hermano, por alguna situación, y en otras se gozará cuando ora por otros ciertas situaciones, porque el Espíritu Santo está dirigiendo su oración. Y amados hermanos, usted se llenará de la presencia del Señor. Guarde el contacto con el Salvador. Deuteronomio 4:6, Moisés sigue diciendo al pueblo, guardadlos pues, está hablando de los mandamientos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante todos los ojos de los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande. Amén. Los que guardan los mandamientos. Dice que en ponerlos por obra, dice, amados hermanos, que hay grande sabiduría e inteligencia ante los ojos del pueblo. Ante los ojos de las personas que nos están viendo, van a decir, bueno, y ese, admirarán, amados hermanos, su sabiduría, su inteligencia, oirán oirán, amados hermanos, que los estatutos que Dios ha ordenado, ciertamente, amados hermanos, son para bien. Y dice que será una nación grande. Pero no está hablando, amados, de la nación grande en multitud, sino porque en el pueblo, en la iglesia de Dios, se miraban los prodigios, los señales de Dios ahí en el pueblo. Dios está, amados hermanos, con aquellos que le buscan, en aquellos, amados hermanos, que buscan más de Él, de su sabiduría, de su conocimiento. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate. Y teme a Jehová y apártate, dice. Entonces, amados hermanos, si no somos sabios en nuestra propia opinión, porque nos vamos a equivocar, debemos de temer a nuestro Dios y apartarnos del mal. Y en eso va a consistir, amados, que usted tiene sabiduría, usted tiene entendimiento, se da cuenta, esto es malo, yo no voy a hacer esto.
Y el pueblo, las naciones, la gente, sus vecinos va a ver, bueno, ¿y esta persona nunca lo veo tomando? No, nunca lo veo borrachito. Su familia está bien vestida, no les hace falta el alimento, nunca les cortan la luz y el agua, no se les acaba el gas, porque tiene sabiduría, porque tiene entendimiento de Dios. Y este varón se aparta de las cosas que son malas. Pero quienes no se apartan, amados hermanos, de hacer las cosas malas y viven en su propia opinión, no van a vivir bien. Así que si queremos ser bendecidos de parte de nuestro Dios, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a nuestro Dios, que tengamos la sabiduría y el conocimiento de Dios para vivir cada día de nuestras vidas. A veces nosotros, hermanos, derrochamos lo que Dios nos da. Y yo lo digo por mí misma. Porque a veces Dios me bendice, amados hermanos, y no administro el dinero como se debe de ser, para hacer mis ahorros o para alguna cosa. Sino que, tengo dinero y se me antojó esto. Lo compro. No lo necesito. Lo compro. Pues esto, lo otro. Y hacemos así. Pero Dios a mí me ha enseñado. Porque ha habido que me ha dado abundancia y yo, pues compra aquí, compra allá, a veces ahorro, luego lo saco y así estoy. Pero me ha tocado unas donde con muy poquito, hermano, me la he tenido que librar toda la semana. Porque me doy cuenta de que no me administré bien, no me administré con entendimiento. Cuando tuve, pues gasté y no ahorré como se tenía que haber ahorrado. Pero cuando llegó la semana con 70 pesos o 50 pesos, yo tenía que sobrevivir, hermano. ¿Qué creen? Para la gloria de Dios lo sobreviví con 50 o 70 pesos. ¿Y cómo es posible que yo sobreviví una semana con 50 o 70 pesos? Y acá donde tenía 1,000, 2,000, 3,000 pesos, me hizo falta. Falta de administración, falta de entendimiento, falta de sabiduría. Pero gloria a Dios cuando Dios nos da con la vara, porque entonces nosotros reaccionamos, amados hermanos, de que tenemos que caminar en el entendimiento, en la sabiduría de Dios, nuestras vidas, si queremos ver días buenos, porque si no, no la vamos a pasar tronándonos los dedos todos los días. Dios, amados hermanos, nos ayuda. La inteligencia es del Señor, la sabiduría es del Señor. Si tenemos algunos problemas, unos malos hábitos en nuestra vida de cómo manejar nuestras finanzas, pidámosle al Señor que Él nos ayude para que podamos hacer las cosas bien. 4:7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿En quién, hermanos? ¿Usted quién cree que Dios va a escuchar más rápido? ¿A un pagano allá que blasfema el nombre de Jehová? ¿O a uno que está en la casa de Jehová humillado y postrado delante de su presencia? ¿A quién cree usted que va a escuchar Dios más rápido? Al que se humilla, no al que está blasfemando, no el que está, amados hermanos, allá pecando con su boca cosas. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos. Nosotros tenemos a Dios cercano a nosotros. Si nos acordamos cuando era Elías el que persiguió, el que mató a los profetas, el que dijo respóndenos Jehová, fue Elías, ¿verdad? Y amados hermanos, los otros que estaban ahí, el equipo contrario, gritaron, se cortaron, hicieron de todo, pero sus dioses no respondieron. Pero cuando clamó Elías, dice la Biblia que Elías le había puesto allá al altar mucha agua. Y nosotros sabemos que cuando hay agua no se va a encender un fuego, ni un papel, ni nada que está mojado. Pero cuando clamó Elías, hermanos, fuego descendió del cielo y consumió todo el holocausto. ¿Por qué? Porque cercano está Jehová a los que le temen.
Así que, amados hermanos, nosotros, como en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando pasa algo inesperado, que no sea un accidente o algo, ¿qué hacemos? Clamamos inmediatamente a nuestro Dios, porque Él es nuestro socorro. Ante todo, primero decimos: oh Dios poderoso, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de esto, ten misericordia del otro, porque sabemos que Dios está en nosotros y que rápidamente, amados hermanos, Dios dará respuesta a nuestra vida. Cercano está Dios a usted, cercano está Dios a mí, no lo dude. Lo que usted necesite, pídaselo al Señor y usted va a recibir, usted va a tener la atención de Dios para usted, siempre y cuando usted esté en sus caminos, siempre y cuando usted camine de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, amados hermanos, puede hacer muchas cosas, puede ayunar, pero si no deja el tabaco, puede ayunar, pero si no deja las mentiras, puede ayunar, amados hermanos, pero si no deja cosas que desagradan a Dios, no va a pasar nada. Pero si usted se somete a la voluntad del Señor, tenga la seguridad que Dios será su amparo, que Dios será su fortaleza, que Dios será su pronto auxilio en las tribulaciones. Inmediatamente cuando clamamos, tendremos la respuesta de Dios como la tuvo el profeta Elías. Ahora bien, hermano, si usted se ha apartado de la presencia del Señor, decayó su ánimo por alguna razón, un descuido espiritual, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y viene un enfriamiento a nuestra vida. Alguna vez quizás nos ha pasado a todos que nos hemos desalentado, pero si se ha alejado usted de la presencia de Dios, si ya no le busca como le buscaba antes, si ya no derrama lágrimas delante de Él como lo hacía antes, amados, dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y hoy en día, si usted le clama al Señor, amados hermanos, todavía puede encontrar a nuestro Dios y Dios le va a bendecir. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Hoy es el día de salvación, mi hermano. Si usted ha andado no muy bien en los caminos del Señor, hoy es el día de que usted busque a Jehová, porque si usted lo busca hoy, usted lo va a encontrar. Y no deje lo que pueda hacer hoy para mañana, porque nadie se puede jactar qué va a pasar mañana, qué nos pueda pasar saliendo del templo, no lo sabremos. Así que hoy, si no está a cuentas con Dios, póngase a cuentas con Dios hoy y usted puede encontrar la presencia de Dios. Si usted le llama, va a recibir, porque cercano está Jehová con los que le buscan. Todavía hay tiempo para que se acerque al Señor. Versículo 8 de Deuteronomio 4 dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación tan grande hay que tenga estatutos, juicios justos de nuestro Dios? Porque Dios es justo. ¿O usted ha encontrado aquí en la palabra algo que esté fuera de, que no sé, que Dios haya hecho algo imperfecto aquí? ¿Que Dios se haya equivocado? Nada, amados hermanos. Dios es bueno, justo y misericordioso. Antes del Señor ejecutar algún juicio, primero llama la atención. Primero le dice: oye, mira, camina, alíñate a la palabra, porque corres este peligro, corres este otro peligro. Pero como nuestros hijos, ¿verdad? Más o menos así para explicarlo. A veces le decimos a nuestros hijos: oye, hijo, pues cambia tu forma de ser, mira, para que te vaya mejor, o busca a Dios, Dios te ama, mira, cambia tu forma de ser, porque eres infeliz tal cual estás, porque te falta Dios. Y a algunos de mis hijos les digo: tú puedes ganar todo el dinero que quieras, pero siempre vas a estar en miseria, porque te falta la bendición de Jehová. No es que yo le esté deseando a mi hijo miseria, le estoy diciendo que busque a Dios,
porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque cuando no está la bendición allí, hermanos, se puede recibir el dinero, pero se va a ir para aquí, para allá, se va a ir, porque no está la bendición de Jehová allí. Pero si yo estoy hablando conmigo, cambia tu actitud, hijo, busca a Dios. Para ancianos usted, hombre, ya déjeme a mí, déjeme vivir mi vida, mi juventud. ¿Ven? ¿Qué me toca? Orar a Dios por él, ¿no? Misericordia. Y va a sufrir, le va a estar yendo mal, pero es la decisión de él. Pero se le aconseja, se le dice, ¿no? El consejo, pero pues si él no quiere tomar consejos, él, ella o nosotros, si no queremos tomar el consejo del Señor, amados hermanos, pues vamos a tener problemas. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana porque tenemos la palabra de nuestro Dios. Tenemos aquí los estatutos y los juicios de Dios son justos para con nosotros. Dios es justo. Todo lo hace, amados hermanos, en justicia. Versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Aquí sigue Moisés, amados hermanos, hablando con el pueblo de Israel. Guárdate, guárdate, guárdate de no pecar contra Dios. Guarda tu alma, sé diligente. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios quiere, hermano, que seamos diligentes. ¿Qué cosas han visto nuestros ojos, hermanos, que Dios ha hecho en nuestras vidas? Todos podemos decir amén. Porque Dios ha hecho cosas que nosotros hemos visto en nosotros, en nuestros familiares y en nuestros hijos. Aunque nuestros hijos sean inconversos, pero Dios ha escuchado nuestras oraciones y nuestros ojos lo han visto. Amén. Eso, pero muchas cosas, hermano, muchas cosas grandes y maravillosas. Nosotros hemos visto la gloria de Dios con nuestros ojos. Por eso diligentemente, con la sabiduría de Dios, humillándonos ante Dios para que Él nos ayude, tenemos que guardar nuestro corazón todos los días. No nada más una semana. Ay, ahorita tengo necesidad de Dios. No, me voy a meter en ayuno y oración. Voy a hacer vigilias y luego, ya cuando Dios le dé la respuesta, sí o no, lo que Dios le haya dado. ¿Y luego qué, hermano? ¿Qué va a pasar la otra semana? Y la otra, y después. Nos vamos a quedar huecos, vacíos otra vez, para abajo, y luego para arriba. Así no la vamos a pasar, altos, bajos. Pues por eso nunca vamos a llegar a la estatura que Dios quiere que nosotros lleguemos. Por esa razón, amados hermanos, Dios nos dice, todos los días de tu vida, guarda tu corazón, todos los días. No un día sí y un día no, y si me porto bien o no me porto bien. No, amado, todos los días guarda tu corazón para Cristo Jesús. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Jesús, en Dios, nosotros podemos estar seguros. Versículo 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Qué cosa hablas, amado hermano, cuando estás fuera de la casa de Dios? ¿Qué cosa habla tu boca? ¿Qué cosas dice tu boca? Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja la iniquidad de tus labios. Ten cuidado. No con estos labios voy a, gloria a Dios, aleluya, me gozo en tu presencia, y al rato estoy maldiciendo al vecino, a mi esposo, peleándome con el perro, con el gato. Cuidemos, amados hermanos, lo que hablamos nosotros con nuestra boca. ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque si creemos que Dios no nos ve y no nos escucha, estamos muy equivocados. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando lo bueno y lo malo. Y todo está escrito en un libro allá en la presencia del Señor. Y los libros fueron abiertos. Y ahí está anotado todo lo que nosotros hemos hecho desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta que nos sepultaron. Todo está escrito. ¿Cómo nos vamos a justificar delante de la presencia del Señor?
Si no estuviera escrito, a lo mejor se lo olvidaba, pero todo está escrito, hermanos, de nuestra vida. Y un día vamos a darle cuentas a nuestro Dios. Entonces, cuidemos nuestra boca, lo que habla, lo que dice, y lo que prometamos a nuestro Dios, cumplámoslo. Y seamos leales con Dios todos los días, no de vez en cuando, no nada más cuando yo tenga necesidades. Versículo 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse los párpados. Dice, tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué tienes delante de ti, hermanos? Como cristiano, ¿qué tienes delante de ti? Tenemos, amados hermanos, una vida eterna si somos rectos delante de la presencia del Señor. Miremos en hacer lo recto. Ahí mismo versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Para dónde caminan tus pies cuando sales del templo? ¿A dónde vas? ¿Haces cosas correctas? ¿Haces cosas incorrectas? Proverbios nos dice que examinemos la senda de nuestros pies. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Estaremos haciendo lo recto delante de Dios? ¿Será que hoy vinimos al templo y mañana voy a ir a ver una hechicera porque no sé qué está haciendo allí mi esposo? Yo quiero que me diga qué cosas anda haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde van nuestros pies? Procuremos, hermanos, que todos nuestros caminos sean rectos delante de la presencia del Señor. Proverbios 27, ahí mismo, versículo 27, perdón, dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Cómo vas a lograr o cómo vamos a lograr nosotros, amados hermanos, apartar nuestro pie del mal? No cediendo a las tentaciones. Tenemos que apartar nosotros nuestro pie de todo mal. Y solo nosotros no lo vamos a lograr, amados hermanos. Porque esta carne, estos ojos, estos pies no quieren obedecernos. Pero si venimos a Cristo, Cristo tiene poder para sujetar todas esas cosas. Y entonces podremos caminar en el camino del Señor y Dios hará prosperar nuestros caminos. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora también la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que debemos enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Dice Génesis 18:19, Jehová confiaba en Abraham, sabía que lo que le pidiera Abraham lo haría. Por eso dice Jehová en el versículo 19, dice Jehová, es el que está hablando de Jehová, dice, porque yo sé que mandará. Cuando dice porque yo sé que mandará, se está refiriendo a Abraham. Porque yo sé, dice Jehová, que Abraham, se lo estoy parafraseando, que Abraham mandará a sus hijos a la casa después de sí, o sea, los mandará que guarden los estatutos de Jehová, que guarden el camino de Jehová, que hagan justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Jehová tenía confianza en Abraham. Sabía que Abraham tenía la capacidad de hablarle a sus hijos y que sus hijos iban a guardar justicia y juicio. Y lo hizo bien Abraham. No defraudó a Abraham a Jehová. Porque vemos nosotros en la palabra del Señor que aquí se menciona muchas veces y vemos, amados hermanos, a 3 generaciones. Vemos, amados hermanos, el Dios de ¿quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí están los hijos, amados hermanos, guardando la palabra del Señor. Y estos varones o estas generaciones buscaron y guardaron la palabra del Señor porque era necesario para que, amados hermanos, para que pudiera hacerse aquello que Jehová, que se cumpliesen las promesas que Dios le había dado a Abraham. Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros guardemos la palabra del Señor para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Abraham no defraudó al Señor. ¿Y nosotros?
¿qué tanto le hablamos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué tanto le hablamos nosotros a nuestros hijos de Dios? ¿Qué les testificamos? ¿O nos vamos por el lado de ellos? Porque les queremos hablar y luego se enojan. Ya no le hablo, ya no le digo nada. Claro que tenemos que ser prudentes, hermanos, para llevar la palabra de Dios a nuestros hijos. Si mi hijo está ahí bien furioso y enojado, yo le vengo a decir, no hombre hijo, que Dios, basta blasfemar, basta a pecar más. No es el momento apropiado, pero siempre hay un momento apropiado en que nos podemos sentar y que les podemos hablar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hablar la palabra a nuestros hijos. Siempre hay un tiempo para que nosotros hablemos la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Amén. Y el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, no pares de hablar del Señor. De alguna manera u otra, no directamente que le vayas a hablar, pero tú aquí vas a estar hablando. Estás cantando, estás testificando. Llegan mis hijos de repente por ahí y dicen, ay mamá, como que está aburrido eso que usted está escuchando, te voy a cambiar. Y se me quedan viendo, ¿me cambió? Porque, amados hermanos, pues, para mí, todo lo que sea de Dios a mí no me fastidia. Puedo estar todo el día con las alabanzas, con ministraciones, con todo, hermanos, edificándome la palabra del Señor. Y hay veces que me he sentido un poquito mal y digo, ay Dios, como que me distraje de tus cosas. No me distraje de tus cosas. Todo el día estuve pendiente de tu palabra, de adorarte, de orar, de oír testimonios y glorificarte, porque yo me gozo cuando escucho testimonios o cuando escucho palabra de Dios y me habla mi vida. Hace unos días hasta una niñita que me salió por ahí, hermano, yo no sé manejar el celular, pero de repente me salió una niña ahí y habló palabra de Dios, palabra que yo conozco que está aquí. Pero unas palabritas, un cambio, una tonación de voz, el poder del Espíritu Santo, a mí me ministró esa niña, a mí me ministró esa palabra del Señor. Entonces, amados, si nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, dice que nosotros tenemos que repetir la palabra de Dios a nuestros hijos y hablarles a ellos en todo tiempo, en la casa, en el camino, al acostarnos, a levantarnos. Todo el tiempo tenemos que hablar la palabra del Señor. ¿Y esto es posible? Por supuesto que sí es posible, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nuestro corazón en Lucas 6:45 está lleno de Dios, yo voy a hablar de Dios. Si mi corazón está lleno de mentiras y engaños, pues es lo que voy a hablar. Pero aquí nuestro caso no es ese, porque Jesús ya nos hizo libres del pecado. Amén. Versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos tienen textos bíblicos en sus casas? En el carro, en la moto, en la bicicleta, en la camiseta. Amén. Ahí tenemos que mostrar la palabra del Señor, guardarla en todas partes. El Salmo 78, 5, 7, ya no lo voy a leer, pero ahí Dios manda. En Salmo 78 del 5 al 7, usted lo puede leer en su casa. Dios manda, amados, que nosotros le notifiquemos la palabra a nuestros hijos, pero tiene una finalidad en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y que no anden adorando dioses extraños. Esa es la finalidad, de que nosotros enseñemos a nuestros hijos la palabra del Señor, para que no se desvíen, para que no anden adorando a
a dioses extraños. Mis hijos, aunque no se congregan, conocen la palabra del Señor. Y luego ahí con sus parejas andan diciendo, no, que la María, que esto y que lo otro. Pobre María, amados hermanos, pero tienen conocimiento de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 4, verso 10, sigue hablando Moisés al pueblo de Israel. Y dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, los cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Versículo 11 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Versículo 12, y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. Amén. Ninguna figura visteis. Allí estaba la enseñanza de Dios al pueblo de Israel. Oyeron la voz de Dios, pero nunca vieron una figura de parte de Dios, lo cual Moisés le estaba enseñando al pueblo, amados hermanos, que no podían ser idólatras, no podían hacerse dioses de ninguno, porque ni el mismo Dios que estaba con ellos y que habló con ellos y que se manifestó en ellos, nunca se dejó ver. Entonces no, amados hermanos, Dios por eso prohíbe la idolatría. Amén. Voy a brincar un poquito aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios no permite la idolatría? Porque dice Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor, Dios es celoso. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, ni mi alabanza a esculturas. Entonces nuestro Dios, hermanos, es un Dios celoso, es fuego consumidor. También lo dice Hebreos 12:29. Pero nosotros, amados hermanos, por gracia y misericordia de Dios, el Señor nos ha sacado a nosotros, amados hermanos, al mundo donde nosotros vivíamos. Y ahora vivimos nosotros para Cristo. En Primera de Reyes 8:51, después que pasaron aproximadamente 400 años entre lo que yo le estoy hablando y cuando Salomón dedica a Jehová el templo, él hace una oración. En el versículo 51 dice, porque ellos, hablando al pueblo de Israel, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, del medio del horno de hierro. 52. Estén pues atentos tus ojos a las oraciones de tus siervos. O sea, Salomón está haciendo una oración a Jehová y le está pidiendo que sus ojos estén atentos a la oración de su siervo y que la plegaria del pueblo de Israel, que el Señor los escuchara. Fue un compromiso, amados hermanos, que una oración que elevó Salomón para pedir que la presencia del Señor estuviese con su pueblo. Versículo 53 dice, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Jehová. Así que, amados hermanos, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Nosotros vamos a decidir qué camino tomar, si vamos a obedecer la palabra del Señor o no la vamos a recibir en nuestro corazón. Termino, amados hermanos, en Juan 8:7. Nosotros, amados hermanos, nosotros por nosotros mismos no vamos a lograr nada. No vamos a poder vivir una vida recta ni obediente delante del Señor por méritos propios.
Necesitamos a Dios en nuestra vida. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. Así que Juan 8:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8, y en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Solamente en nuestra comunión directa con Jesús, el Espíritu Santo, con Dios, es como nosotros, amados hermanos, podamos permanecer firmes y leales hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Pongan sobre sus pies y vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Usted pida lo que usted tenga que pedir. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y oremos al Señor. Hagámoslo con reverencia, hágalo con todo su corazón. Cuando oramos a Dios es porque creemos que Él nos está escuchando. Amén. Bendito Padre Celestial.